Buenas tardes a todas y todos. Un gusto poderlos saludar desde las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Quiero, antes que nada, agradecer a Transparencia Electoral la oportunidad de participar en este seminario y tener la posibilidad de poder impartir la charla relativa a las buenas prácticas de México en cuanto al proceso electoral que acabamos de terminar, así como poderles platicar también el caso subnacional de la Ciudad de México. Pues espero que les sea de utilidad esta plática que les vamos a dar, que desarrollamos tanto la licenciada Janet Ramírez como su servidor. Pues empezando con un poco de contexto, decirles que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define a nuestra república como una república representativa, democrática y federal, y que se compone con 31 estados autónomos y la Ciudad de México. En cuanto a división de poderes, está dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. En cuanto al poder ejecutivo, tanto a nivel federal como local, se representa por un órgano unipersonal, a nivel federal por el presidente de la República, 31 gobernadores en las entidades federativas y un jefe de gobierno en la Ciudad de México. Con relación al poder legislativo, solo en nivel federal tiene 2 cámaras, Cámara de Senadores y de Diputados. En el caso de las entidades federativas y de la Ciudad de México es un órgano unicameral que, ¿cómo se integra en estas cámaras? Pues por lo general por una mayoría electa por el principio de mayoría relativa en distritos electorales uninominales, y otra parte importante por el principio de representación proporcional. En el caso federal, solo el Senado tiene considerado otra vía para el ingreso a esta Cámara, que consiste en que 28 candidatos a senadores que no hayan obtenido el triunfo pueden ingresar como primera minoría. De igual manera, algunas entidades federativas como el Estado de México y la Ciudad de México prevén dentro de los diputados de representación proporcional, además de una lista de diputados por este principio, también complementar la representación proporcional seleccionando a los candidatos de cada partido político que hayan obtenido los mayores porcentajes de votación y no hayan obtenido el triunfo. En cuanto al Poder Judicial, quiero decirles que está representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversos tribunales y juzgados, pero me parece que lo relevante en esta charla es decirles que el Tribunal Electoral Federal está inserto dentro del Poder Judicial, a diferencia de los tribunales electorales locales, los cuales son autónomos. En cuanto a una evolución histórica que ha vivido México a lo largo del tiempo en materia electoral, quiero decirles que a partir del año de 1946 se crea la primera compilación en materia electoral, denominada Ley Federal Electoral, y se crea el primer órgano exprofeso para organizar las elecciones, que era la Comisión Federal de Vigilancia. En el año de 1973 se introduce en México el principio de representación proporcional y se cambia la denominación del órgano responsable de organizar las elecciones a Comisión Federal Electoral con representantes de partidos políticos. Es en el año de 1977, derivado de una crisis de legitimidad vivida en la elección del expresidente José López Portillo, es que se adiciona a la legislación el registro condicionado a partidos políticos, y es hasta el año de 1990 donde se crea el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se crea el Instituto Federal Electoral. Este órgano, pues ya un órgano moderno, no obstante, seguía adoleciendo de autonomía, ya que el presidente de este Instituto Federal Electoral seguía siendo el secretario de Gobernación. Es
en el año de 1993, donde se le otorgan facultades adicionales al Instituto Federal Electoral, como la declaración de validez y constancias, actos que anteriormente eran realizados por un cuerpo colegiado que se creaba en cada uno de los congresos. Asimismo, por primera vez en la legislación de México se establecen topes de gastos de campaña para ir reduciendo la inequidad en las contiendas. Es en el año de 1994 que se integra los consejeros ciudadanos en el Consejo General del máximo órgano de dirección del Instituto Federal Electoral, y es hasta el año de 1996 cuando se logra la autonomía plena del órgano electoral federal de nuestro país, al separarse ya el secretario de Gobernación y ser uno de los consejeros ciudadanos el que presida dicho órgano. También en este año se da una importante reforma en esta materia al permitir ya la posibilidad de una cuota de género, al menos, que establecía que el género menos representado debería al menos contar con el 30% de candidaturas. Y también se establece el 2% como umbral mínimo para conservar el registro a los partidos políticos que contendieran en cada proceso electoral. Otra reforma que me parece muy relevante es la del año 2007, donde se establece por primera vez la regulación a los medios de comunicación, donde se establece ya un monopolio por parte del Instituto Federal Electoral, pero este tema lo veremos un poco más adelante. Asimismo, se crea la fiscalización de los partidos políticos, y es en esta ley que también se crea una figura fundamental en los procesos electorales que se llevan a cabo, como son los procedimientos sancionadores, tanto ordinarios como especiales, que en este momento los procesos electorales son de gran utilidad para mantener un equilibrio y una equidad en las contiendas electorales y poder contener y detener las prácticas que pudieran generar algún problema en las elecciones. Y ya en este año mejora un poquito la cuestión de equidad de género y se establece como un mínimo de 40% el número de candidatas o candidatos del género subrepresentado. Y llegar finalmente a la reforma del año 2014, que me parece que es la gran reforma que se ha llevado a cabo en nuestro país, donde se cambia el nombre del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, pero lo trascendente de esta reforma es que se cambia al sistema de cómo se organizaban las elecciones. Anteriormente las elecciones eran independientes tanto a nivel federal como local, y ahora lo que se crea es un sistema electoral nacional regido por el Instituto Nacional Electoral, que tiene facultades de coordinación y supervisión de los procesos electorales a nivel local. Se inserta también en esta reforma la figura de candidatos independientes, que no estaba prevista en la legislación anteriormente. También se adiciona una facultad del Instituto Nacional Electoral para que, a petición de algún partido político, pudiera organizar elecciones internas de cada uno de estos. El umbral para mantener el registro de los partidos políticos se incrementa al 3%. Se crea la posibilidad de realizar consultas populares el mismo día de la jornada electoral, y se establece ahora la fiscalización de partidos políticos nacionales y locales tanto a nivel federal como local. Se ve un avance también importante en la cuestión de paridad de género, al lograrse que en la postulación haya una equidad de 50% y 50% para ambos géneros. También se inserta una figura novedosa de gobierno de coalición, y se regulan 3 tipos de coaliciones ahora, que es la coalición total con el 100% de candidaturas propuestas,
la parcial con el 50% y la flexible con 25%. Y de igual manera se establece el mecanismo para la reelección de diferentes cargos. Ahora, con excepción del cargo de presidente de la República, gobernador y jefe de gobierno, los restantes cargos sí existe la posibilidad de una reelección. Ahora explicaremos los procesos electorales en los que se ha aprobado esta reforma. En el caso de esta elección que acabamos de terminar en el mes de julio, quiero decirles que consideramos que ha sido la elección más grande en la historia de México. Se renovaron más de 3.400 cargos en todo el país. Se renovó el cargo de presidente de la República, 9 gobernaturas, jefe de gobierno, 500 diputados federales, 128 senadores, 983 diputados locales y 2.226 alcaldes y ayuntamientos. En total contendieron más de 18,000 candidatos a diversos cargos y cerca de 87 millones tuvieron la posibilidad de acudir a las urnas, acudiendo un porcentaje muy alto que fue cerca del 70% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal. De esta reforma que les he venido hablando de 2014, quiero darles una serie de datos generales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga al Instituto Nacional Electoral diversas facultades nacionales, como una de ellas es el diseño del marco geográfico, tanto de las circunscripciones federales como los locales. También mantiene la facultad que ya venía manejado anteriormente, como es el registro de las ciudadanas y ciudadanos para obtener su credencial para votar y actualizar el padrón y lista nominal. También se le da una facultad nacional ahora para que realice todas las actividades relativas a la capacitación electoral, es decir, a la selección, capacitación y designación de las ciudadanas y ciudadanos que participarán en las elecciones como funcionarios de mesa directiva de casilla. Esto es tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. También se le da una nueva facultad para que tanto en las elecciones locales como federales sea la responsable de ubicar las casillas y seleccionar los lugares donde se llevarán a cabo las elecciones en cada uno de los estados, ya sea a nivel federal y local. Y de igual manera se le otorga ya una fiscalización nacional, es decir, ahora es responsable de fiscalizar a precandidatos, candidatos, partidos políticos, tanto nacionales como locales. En cuanto a tiempos de radio y televisión, mantiene esta facultad y también se le da una facultad muy interesante de ser quien establezca reglas, lineamientos o formatos en diversas etapas de los procesos electorales locales, de actividades que son muy relevantes a efecto de buscar una homologación y buscar cierto control de calidad en la organización de las elecciones en todo el país. También, en el caso del Instituto Nacional Electoral, se le da la facultad de coordinar y ser el responsable de manejar el servicio profesional electoral. Se crean dos ramas: la rama nacional del personal que trabaja en el Instituto Nacional Electoral, así como una rama de los órganos electorales locales, donde pues el personal que trabaje en estos órganos electorales locales tendrá que pasar a través de un proceso de selección, capacitación
organizado por el Instituto Nacional Electoral, que también lo que se busca es contar con personal profesional capacitado en todas las entidades federativas. Y finalmente se dan 3 figuras novedosas, que son la asunción, atracción y delegación, a través del cual el Instituto Nacional Electoral puede coordinar y puede llevar a cabo las elecciones de las entidades federativas, considerando la posibilidad de asumir, pudiendo ser toda una elección de una entidad federativa, algún tema específico, o atraer, considerando algún tema relevante que vea que pudiera ser un tema relevante el que se realice a nivel federal, poder atraer esa función, como en el caso de la elección que acabamos de tener, se atrajo el tema de los conteos rápidos tanto de jefe de gobierno como de gobernadores en todo el país, así como también hay la posibilidad de que se delegue ciertas atribuciones. También la propia Constitución y la Ley General establece atribuciones que son tanto federales como locales, que cada órgano, de acuerdo a su competencia, realizará estas actividades, como son el otorgamiento de prerrogativas a los partidos políticos o candidatos independientes o sin partido, el fijar los topes de gastos de campaña, la preparación de la jornada electoral, el escrutinio y cómputo, la declaración de validez y otorgamiento de constancias, los procedimientos sancionadores. En este caso, pues sí es importante señalar que en la última reforma que tuvimos en cuanto a procedimientos sancionadores se modifica a efecto de que los órganos electorales, tanto federal como locales, sean los que sustancien estos procedimientos y que una vez sustanciados y que se haya cerrado la instrucción, se remitan a los órganos jurisdiccionales, ya sea federal o local, para que estos emitan la resolución. En el caso federal existe incluso una sala especializada para atender estos asuntos, y en los órganos estatales jurisdiccionales, el propio pleno de cada órgano es el que lo resuelve. También a cada uno de los órganos le corresponde el tema de monitoría y encuestas. A cada uno le toca imprimir y diseñar sus materiales y documentación electoral, evidentemente de acuerdo a los criterios y lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral. Cada órgano es responsable de la educación cívica, de registrar a sus partidos políticos y candidatos, tanto de partidos como candidatos independientes, es responsable de entregar las constancias de mayoría, de organizar sus debates, así como de las oficialías electorales, que también es una figura novedosa que se crea en el año de 2014 y que son personas que cuentan con fe pública y que deben atender las peticiones que realicen los partidos políticos o candidatos durante el proceso electoral para poder dejar constancia sobre alguna actividad irregular que se desarrolle en el proceso y que pudiera afectar el mismo. Quiero señalar que como resultado de la elección que acabamos de vivir este año, se dieron resultados que muestran una importante alternancia en todo el país, tanto a nivel de presidente de la República, las cámaras del Congreso de la Unión, así como diversos congresos locales y gobernaturas. Se dio un cambio en el poder, obteniendo la mayoría de votos el partido Morena, quien se encontraba en la elección de 2015 en un lugar cuarto a nivel nacional como fuerza política, y ahora pasa al primer lugar. También nos pareció muy relevante señalar que a partir de la entrada en vigor de esta reforma se ha observado un incremento en la alternancia en el poder. Por ponerles un ejemplo nada más, en el caso de gobernaturas, hemos tenido la alternancia del 60% de las gobernaturas o jefatura de gobierno contra el 40% que ha tenido la continuidad. Pues ahora quiero pasar al tema de las buenas prácticas.
empezando por el a nivel nacional. Pues quiero señalarles que, como indicaba hace un momento, a nivel nacional el Instituto Federal Electoral ahora es responsable de realizar la fiscalización de todos los precandidatos, candidatos, partidos políticos que participen en los procesos federales y locales. Esto pues realmente es un trabajo muy importante, ya que además de que se incrementó de una manera muy importante la cantidad de la fiscalización que está obligado a realizar el Instituto Nacional a través de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, los plazos se redujeron para desarrollar esta fiscalización y en menos de 40 días se debe realizar esta revisión. Pues se está logrando a través del Sistema Integral de Fiscalización que fue diseñado por la Unidad Técnica de Fiscalización, que quiero decirles que esta unidad cuenta con facultades muy importantes para realizar su tarea. De entrada, quiero decirles que no tiene limitación por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, y así que puede llegarse de toda la información necesaria para ello. Y ¿cómo funciona este sistema integral de fiscalización? Pues la primera fuente de información es derivado de la información que ingresen los sujetos obligados, es decir, los partidos políticos o candidatos independientes o candidatos de los propios partidos políticos, que deben ingresar esta información prácticamente en tiempo real, toda la información necesaria respecto a sus ingresos y egresos. De igual manera, este informe no únicamente se llena con la información que proporcionen estos sujetos obligados, sino que la unidad técnica se puede llegar de diversa información que recabe y que se ingresa también al sistema, así como información que realice a través de monitoreos que se llevan a cabo en los medios de comunicación, en redes sociales, e incluso los propios órganos desconcentrados del propio instituto realizan recorridos en diferentes espacios físicos para detectar la propaganda que existe en los partidos políticos. Y por supuesto que también se alimenta a través de las denuncias que presenten ciudadanos, partidos políticos o candidatos contra otros candidatos que se considera que están posiblemente rebasando tope o están realizando gastos que no están reportando. ¿Y qué es importante de ese sistema? Que genera transparencia, ya que la ciudadanía puede consultar esta información que se está generando. Y evidentemente la utilidad es que el Instituto Nacional Electoral en un tiempo muy corto ha logrado revisar toda esta cantidad de información. Pues esto sería en cuanto al sistema integral de fiscalización. Ahora quisiera hablar sobre el tema de candidaturas independientes, que en el caso de la Ciudad de México se denomina, de acuerdo a una definición constitucional local, candidatos sin partido, pero todos a nivel federal y local tienen la misma lógica, que para poder contender estos candidatos independientes o sin partido requiere el allegarse de una cantidad de apoyos necesarios determinado en base a la lista nominal de cada entidad federativa o de la elección de que se trata. Por ejemplo, a nivel de Presidencia de la República se requiere el 1% de apoyos con relación a la lista nominal, es decir, serían 914,000 apoyos los necesarios para obtener el registro como candidato independiente a jefe de gobierno. En el caso de senadores y diputados se requiere el 2%, y señalar también los plazos. A nivel de presidente de la República se les da 120 días a los aspirantes, a candidatos independientes, para que recaben estos apoyos, y en el caso de senadores y diputados se da 90 para el caso de senadores y 60 para el caso de diputados. En el caso de la Ciudad de México, para ser jefe de gobierno, diputados locales y alcaldes, se puede aproximadamente 76,280 apoyos,
y para el jefe de gobierno se pide 120 días y para el caso de diputados y alcaldes 60 días. Decirles que en el pasado proceso electoral que acabamos de terminar tuvimos la posibilidad de utilizar una herramienta que fue muy útil, fue una app que se diseñó ex proceso para la recabación de firmas, que se ocupó tanto a nivel federal como local en la Ciudad de México, a través de la cual se obligó a todos los aspirantes a llevar a cabo el registro de los apoyos a través de esta aplicación. Para que quede, me gustaría presentarles un video muy breve que explica el funcionamiento de esta aplicación. Adelante. Pues como habrán visto, realmente es una aplicación muy útil y que permitió el evitar una serie de prácticas irregulares que pudieran darse, como registrar personas que no hubieran manifestado su voluntad para participar. Ahora, quiero hablar de un tema que me parece relevante, que es la casilla única prevista ahora en la norma, ya que a partir del 2014 se estableció que tanto en elecciones federales como locales se debe establecer una única casilla que reciba la votación de todas estas elecciones, como en el caso de la Ciudad de México, donde las ciudadanas y ciudadanos pudieron votar por 3 cargos distintos: a nivel federal por presidente de la República, senador y diputado federal, y en el caso local pudieron elegir a jefe de gobierno, alcaldes y concejales, así como diputados locales. Ahora la ley establece el mecanismo para que se reciba la votación en un solo espacio físico a través de funcionarios que son ciudadanos seleccionados y capacitados por el propio Instituto Nacional Electoral, que en este caso fue un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores y 3 suplentes generales. Aquí quiero decirles que sí puede y existe cierto debate y todavía se está analizando si la casilla única resultó ser una buena práctica o no, pero a mí me parece muy importante el poderlo incluir, porque creo que es de los temas más importantes, novedosos en esta elección. Señalar, o sea, por datos generales, se capacitaron a 2.7 millones de personas para ser funcionarios. Se nombraron a 1.4 millones como funcionarios. Decirles que el 40% de los funcionarios fueron millennials, y pudimos encontrar buenas prácticas, cosas que ayudaron a mejorar el proceso. Una de ellas fue facilitarle a la ciudadanía el acceder a los espacios para poder emitir su sufragio, es decir, no tuvieron que ir a diferentes lugares, por un lado para votar en lo federal y otro para votar en el local, sino ahora tuvieron un solo espacio físico
decirles también que una de las ideas de los diputados para aprobar esta reforma fue la intención de generar ahorros. Todavía estamos analizando si realmente se generaron ahorros, pero sí decirles que hubieron ciertas dificultades que tenemos que mejorar. Una fue la cuestión de la capacitación, que fue muy complicado el poder transmitirle la información a todas las funcionarias y funcionarios que participaron respecto a las características individuales de cada elección, ya que cada elección tenía características particulares de coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas independientes que pudieran generar el error. Pero un tema que me pareció sumamente complicado fueron los escrutinios y cómputos al finalizar el cierre de las votaciones. Aquí en México se abren las casillas a las 8 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde, hora en que empieza a oscurecer en esa fecha, y quiero decirles que derivado de la complejidad de la cantidad de elecciones que hubo casillas que incluso cerraron a las 3 de la mañana, y señalarles que pues no se trata de gente especializada, sino son ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes que no se les da un pago, únicamente se les da una cantidad de dieta para alimentos, y que sí fue una carga excesiva la que se le dio a los funcionarios, por lo que creo que en este caso particular tenemos un punto de oportunidad para analizar qué podremos hacer más adelante, porque creemos que imponer tanta carga a la ciudadanía pudiera haber generado errores en el levantamiento de actas o en la integración de los paquetes electorales. Ahora, quiero señalarles que a nivel federal y local hemos tenido un sistema muy útil para transmisión de información el día de la jornada electoral, que se llama SIGE, y es un sistema informático alimentado por el personal de campo que trabaja en el Instituto Nacional Electoral, que se denomina los CAES, quienes van insertando información muy importante como las casillas que se van instalando, el total de funcionarios por casilla, si hubieron funcionarios tomados de la fila, los representantes de los partidos políticos que están en cada uno de los casillas, así como los incidentes presentados. Y esta es una herramienta muy útil que genera transparencia, así como que permite la toma de decisiones de manera inmediata en caso de que haya alguna problemática, tanto a los órganos electorales como a los partidos políticos. Ahora quiero hablarles del caso de tiempos de radio y televisión, que como les decía antes, fue derivado de una reforma electoral, derivada de un proceso electoral muy complicado a nivel presidencial que tuvimos en el año 2006, donde contendió el presidente Felipe Calderón Hinojosa con Andrés Manuel López Obrador, y se presentaron una serie de problemas derivados de que organizaciones empresariales realizaron cierta difusión de spots tanto en radio y televisión, señalando que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, y pudiera haber haber afectado el proceso electoral, por lo que una vez finalizada la elección se tomó una decisión muy importante en nuestro país, que fue el establecer la prohibición para que ningún partido político, candidato o ciudadano pueda adquirir tiempos de radio y televisión para fines electorales. Y se le da ahora al Instituto Nacional Electoral el monopolio de estos tiempos, que durante el proceso electoral se le da al INE 48 minutos diarios en cada estación de radio y televisión, que son distribuidos entre partidos políticos, candidatos independientes y autoridades electorales, de acuerdo con el momento en el que se está llevando a cabo el proceso. De igual manera, se cuenta con un mecanismo de monitoreo en el cual se hacen públicos los resultados
cada 15 días. Señalar que pues es un trabajo muy arduo el que se desarrolla para revisar todas las señales que se generan tanto a nivel federal y local, que prácticamente son más de 14.600 las señales que se revisan de manera permanente. Ahora, otro caso que es muy importante es el relacionado con la paridad de género. Como hablamos en el contexto histórico, en nuestro país ha ido avanzando de manera muy importante hasta tener en este momento una obligación por parte de los partidos políticos de postular candidatas y candidatos de manera paritaria, es decir, 50% y 50%. Asimismo, la ley establece mecanismos para cuidar tanto la paridad de manera horizontal como de vertical. ¿Cómo es este caso? Pues el que se registren fórmulas del mismo género, es decir, no se pueden presentar fórmulas mixtas, sino que las fórmulas correspondientes al género femenino deben ser incluidas tanto en el la candidata propietaria como la suplente. De igual manera, cuando se trata de listas, en el caso de RP, se deben presentar listas alternadas de género. Y otro caso que es muy importante es que en ningún caso las mujeres pueden ser postuladas en distritos donde el partido haya perdido en una pasada elección. Señalarles a nivel federal cómo ha venido mejorándose la composición en la integración de mujeres y hombres en los congresos. A nivel de Cámara de Diputados vemos la diferencia tan importante que se veía en el 2003, donde eran 115 mujeres y 385 hombres, y ahora a prácticamente llegar a la equidad, habiendo un total de 243 mujeres y 256 hombres. También en el Senado, si revisan, también ha sido impresionante ya cómo se ha mejorado la paridad de género. En el caso de la Ciudad de México, quiero decirles que nuestra Constitución está más avanzada, ya que no solo establece la paridad de género en la postulación, sino también en la integración del Congreso. El Congreso se integra por 66 diputadas y diputados, y la ley lo que establece es que deberá integrarse por 33 diputadas mujeres y 33 diputados hombres. Ahora, quiero comentarles de un tema que nos parece también muy importante y que genera desinformación en los procesos electorales, y son las noticias falsas o fake news. Evidentemente este tema no es un tema nuevo. Me parece que en toda la historia de las elecciones siempre ha habido este tipo de prácticas, pero me parece que se ha vuelto mucho más relevante ahora derivado de las redes sociales, por lo que me parece una buena práctica la que se realizó en nuestro país en el proceso electoral que acabamos de terminar, estableciendo medidas de comunicación para contrarrestar todas estas noticias falsas. Por una parte, se estableció una estrategia muy ambiciosa de comunicación dirigida a ciudadanos y medios de comunicación, a través de la cual se buscó explicarles a la ciudadanía y dar las herramientas para que distingan una noticia falsa de una verdadera. De igual manera, se estuvo actuando de manera muy rápida para detectar todas las noticias falsas que se observaban a través de medios de comunicación o redes sociales, para contrarrestarlo con información correcta. Me parece que se establecieron mecanismos muy importantes. Ahora creo que fueron unas elecciones sumamente explicadas a través de medios novedosos para que la gente estuviera enterada de las noticias verdaderas, y así reducir el margen importante a la posibilidad de generar noticias falsas. Decirles que hay un tema que también fue muy relevante, que surgieron iniciativas de la sociedad civil para
contrarrestar estas noticias falsas, se creó una plataforma denominada Verificado 2018, que integrada por diversas empresas de comunicación, que creo que ha sido de los esfuerzos más importantes que hemos tenido en nuestro país para contrarrestar noticias falsas, y estuvo actuando en dos ámbitos. Por una parte, revisar las noticias falsas que aparecían en redes sociales, y por otra parte, el revisar los mensajes que emitían las candidatas y candidatos para verificar que éstas tuvieran veracidad. Verificado 2018 estuvo funcionando como un certificador que determinaba qué era falso y qué era verdadero. Y, por supuesto, señalar algo que fue muy importante, inédito en nuestro país, fue los convenios que realizó el Instituto Nacional Electoral con Facebook, Google o Twitter, para buscar también contrarrestar noticias falsas. Les vamos a pasar un video en este momento que estuvo difundiendo el Instituto Nacional Electoral en el proceso electoral, que buscaba explicar a las ciudadanas y ciudadanos la diferencia entre una noticia falsa y una que no era. Adelante, por favor. ¿Son confiables las noticias que vemos en Internet? Quizá te enteraste de que ninguna credencial del IFE servirá en las próximas elecciones. ¿Pero sabías que esa es una noticia falsa? Hay credenciales del IFE con las que aún podrás votar el 1 de julio. La información falsa siempre ha existido, pero en la actualidad se difunde con mayor rapidez gracias a las redes sociales. Estas noticias falsas son difundidas con dos fines: desinformar y manipular las acciones de las personas. De tanto que se repiten, el efecto de verdad ilusoria que se genera en nuestro cerebro nos hace creer que son verdad, y mucha gente se aprovecha de eso difundiendo información falsa para que la ciudadanía no acuda a votar. No te dejes engañar por noticias falsas. Para que las identifiques, recuerda que suelen ser sensacionalistas o cargadas de emotividad. Antes de compartir algo, verifica en qué sitio ves la información. Revisa con cuidado si las fotos o videos están editados y consulta varias fuentes para comparar lo que dicen y comprobar su veracidad. Ayúdanos a combatirlas e infórmate, porque mi país me importa. Voto libre. Bien, ahora vamos a pasar a las buenas prácticas que se han presentado a nivel subnacional en la Ciudad de México. El primero de ellos, quiero hablar de los cómputos locales. Primero explicar que, a diferencia de todos los cómputos que se realizan en nuestro país, tanto a nivel federal como local, la Ciudad de México tiene una característica particular, que los cómputos, una vez que cierran las casillas y hacen el escrutinio y cómputo y se reciben los paquetes, en la Ciudad de México el cómputo de las elecciones se inicia a partir de ese momento. El mismo domingo cuando se realizan las elecciones y se recibe el primer paquete, a partir de ese momento empieza el cómputo simultáneo y permanente, que finaliza hasta haber contado la totalidad de paquetes. A nivel federal y a nivel de todas las restantes entidades federativas, el cómputo se realiza la semana siguiente. En el caso de la Ciudad de México, la gente se ha acostumbrado, así como los partidos políticos, a tener información inmediata, y creo que ha sido un punto muy útil que ha dado legitimidad a las elecciones que realizamos en nuestra ciudad. Incluso ahora que hubo una reforma electoral en el ámbito local, se planteó la posibilidad de homologarlo como el resto de las entidades federativas, y pues la totalidad de los partidos políticos se manifestaron en contra, porque consideran que es una buena práctica el tener los cómputos de manera inmediata. No obstante, y como les platicaba antes de casilla única, se dan diversos problemas que dificultan este proceso, como es que los funcionarios de casilla en ocasiones se equivocan e ingresan expedientes o actas de una elección federal en una local y viceversa, y eso dificulta la realización de nuestros cómputos.
Esto generó algunos problemas en el pasado proceso de 2015, por lo que ahora en la Ciudad de México lo que establecimos fue un mecanismo tecnológico a través de lectores ópticos, donde se insertó un chip en cada una de las actas y sobres donde se incorporaban las boletas a nivel local, y eso permitió que, sin abrir los paquetes como se iban recibiendo en las casillas, a través de un lector óptico se podía detectar si el paquete contenía la información correspondiente al órgano, a la elección local o a nivel federal, y a partir de ese momento poder tomar las decisiones que fueran correspondientes para que entregar la documentación federal que se hubiera entregado en el ámbito local y viceversa. También aquí me voy a permitir presentarles un video que explica este mecanismo. Adelante. Muchas gracias. Quiero decirles que este mecanismo sin duda fue muy útil para que los cómputos en la Ciudad de México fueran realmente rápidos y se contara con toda la información. Ahora quiero hablarles del tema de voto en el extranjero, decirles que una experiencia que tuvimos en el año 2012, donde por primera vez en México hubo una elección constitucional por internet. Quiero decirles que en el caso de la Ciudad de México, en cuanto a voto en el extranjero, pudimos tener la posibilidad de contar con dos modalidades de voto para recibir los votos de los mexicanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero. Quiero decirles que fue una experiencia muy positiva, ya que obtuvimos un porcentaje alto de gente que, no obstante que no tenía un incentivo para votar por internet, así lo hizo. Prácticamente tuvimos el 40% de votos del extranjero por internet. ¿Y por qué les digo que no había incentivo? Porque a nivel federal la votación fue únicamente a través de la vía postal. Entonces, el que las ciudadanas y ciudadanas votaron por internet por jefe de gobierno, eso no reducía o evitaba que tuvieran que votar por sobre postal para presidente de la República o para senador. Y no obstante que se presentó ese caso, tuvimos una alta afluencia de votos, y que se está considerando ahora a nivel nacional el poder utilizar este mecanismo en un futuro. Y también decirles que en la pasada elección creo que los resultados mejoraron sustancialmente, derivado de que se amplió la posibilidad del registro en el padrón de ciudadanas y ciudadanos que viven en el extranjero. Anteriormente solo pudieron votar los que tuvieran credencial para votar expedida en México. Ahora se realizó una tarea muy importante de credencialización en el extranjero, y me parece que eso ayudó
a que se incrementara el número de votos recibidos en el extranjero. Ahora, quiero hablarles de una experiencia que tuvimos en la Ciudad de México que me parece relevante, derivado de un derecho que le otorga la Constitución de la Ciudad de México a las niñas, niños y adolescentes a observar los procesos electorales. Derivado de eso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México implantó un mecanismo, una plataforma virtual a través de la cual las niñas y niños pudieron ir dando seguimiento al proceso electoral. Quiero decirles que fue una plataforma digital con la más alta tecnología, con contenido 3D, con contenido de realidad virtual e incluso contenido desarrollado por niñas y niños dirigidos a ellos. Decirles que en el proceso electoral tuvimos, y en particular en la campaña, tuvimos alrededor de 410,000 impactos en esta plataforma. Tuvimos algunas prácticas muy interesantes, como fueron entrevistas que niñas y niños realizaron a las candidatas y candidatos a jefe de gobierno, así como tuvimos en la plataforma, y que fue muy visitado, las plataformas electorales o propuestas de las candidatas y candidatos adecuado a un lenguaje más accesible y con contenido de interés para estas niñas y niños. Vamos a presentar ahora un video que les muestra de manera breve cómo funcionó esta plataforma. ¿Sabes qué es Ciudad que Ve? Ciudad que Ve es la nueva plataforma multimedia interactiva disponible para ti. Visita www.ciudadqueve.mx y descubre toda la información que te está esperando. La observación es un derecho y puedes ejercerlo en www.ciudadqueve.mx. Aquí te vemos, nos vemos y somos tomados y tomadas en cuenta. Ciudad que Ve, observa y participa. Finalmente, una buena práctica que contamos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por supuesto, es el ISO electoral, que a partir del año 2016 el Instituto ha obtenido. Para ello, primero implementamos un sistema de gestión electoral en todo el órgano electoral a través de personas responsables que se encargaban de establecer y cuidar que se respetaran las medidas de calidad impuestas por este instituto, y derivado de eso pudimos obtener una certificación avalada por la Organización Internacional de Normalización con la ISO 17582 del año 2014, y quiero decirles que este año obtuvimos una nueva revisión de nuestra certificación y acabamos de obtener el refrendo de la certificación ISO. Tenemos 6 procesos certificados: el registro de organizaciones políticas y de candidatos, de logística electoral, de emisión del voto, de conteo de votos y declaración de resultados, educación de calidad y resolución de disputas electorales. Estos procesos son tanto en materia electoral como de participación ciudadana, y tenemos incluso ahora se acaba de crear un área específica de calidad que es la responsable de cuidar que se cumplan estos estándares de calidad tan importantes que son necesarios. Quiero decirles que a nivel subnacional somos el único órgano electoral con que cuenta este ISO electoral. Y por nuestra parte sería todo. Agradecerles el que nos hayan escuchado, decirles que quedo atento a sus comentarios. Aparecerá mi correo electrónico así como mi Twitter. En el caso que haya algún comentario, alguna inquietud, les pido que nos las transmiten, y con mucho gusto la licenciada Janet Ramírez y su servidor las aclararemos. Les mandamos un saludo a todas y todas. Muchas gracias.